Miguel Lifshitz, ¿cómo le va, gobernador? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos un poco cómo están las inundaciones en su provincia. Estamos complicados. Si bien estos últimos días, esta semana que pasó, ha hecho buen tiempo y ha dejado de llover, pero tuvimos casi 25 días corridos durante abril de lluvias muy intensas. Prácticamente en 20 días cayó lo mismo que normalmente llueve en todo un año. Y además, de manera inédita, ocurrió prácticamente en todo el territorio provincial. Nosotros tenemos una provincia muy larga, son 800 kilómetros de punta a punta, y es muy raro que se dé una situación así en toda la superficie. Sin embargo, 18 de los 19 departamentos quedaron muy afectados, fueron declarados en emergencia. Y lo más grave, además de que tenemos alrededor de 2.000 personas, unas 500 familias realojadas, pero eso está controlado y tiene que ver sobre todo con familias que viven sobre la costa del río Paraná. Pero el impacto más grande es el impacto sobre la vida económica de la provincia, porque casi la mitad de la superficie cultivable quedó sumergida bajo agua. Aún hoy está bajo agua, intransitable, no se puede acceder, no se puede cosechar, no se puede sacar la producción de los tambos. O sea que ha colapsado toda la economía de la provincia, que está muy basada en el campo y en la actividad agropecuaria. Incluso el comercio, la industria, la vida de los pueblos depende directamente de la actividad agropecuaria. Así que ¿Cómo se nota eso estamos muy preocupados. en la gente común? ¿Se nota porque hay menos actividad económica, menos plata? Se nota, por ejemplo, nosotros producíamos 8 millones de litros de leche por día hasta hace un mes atrás, y hoy estamos produciendo 4 millones, es decir, la mitad. Eso son más o menos unos 500 millones de pesos por mes que no están, circulando en los pueblos tamberos. Implica puestos de trabajo que se pierden, tambos que cierran, los más pequeños. Y lo más grave desde el punto de vista del impacto de la magnitud ha sido el impacto sobre la cosecha de soja, que venía con muy buenas perspectivas este año, y que las lluvias nos agarraron con el 80% sin cosechar arriba de los campos, y desde ese momento hasta ahora no se ha podido entrar con las máquinas, con las cosechadoras, con lo cual es previsible que buena parte de eso se pierda. Y el impacto económico nosotros estimamos que puede estar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares para la economía santafesina, lo cual representa una situación muy dura, no solo en la coyuntura, sino para los próximos meses, para el próximo año. Gobernador, más allá del impacto en el campo y en términos económicos, ¿cómo repercute? Hay gente cuyas casas quedaron bajo el agua. Esa parte, la cuestión social, ¿cómo está? Desde el punto de vista de viviendas que hayan sido afectadas, es menor digamos, la gravedad de la situación. Como le decía, son aproximadamente unas 500 familias de zonas costeras, son familias de pescadores, de isleños, que están, digamos, bien atendidos en una situación de emergencia, y que seguramente apenas baje un poco el río van a volver a sus lugares y van a tener ayuda. Digamos que hasta ahí la provincia está en buenas condiciones como para garantizar la cobertura social. Nos preocupa, sí, el resto, el impacto que esto va a tener sobre los puestos de trabajo, sobre las economías de subsistencia, sobre bueno, toda la vida económica y social de la provincia. Gobernador, sabemos que en estos casos la ayuda federal es fundamental. ¿Qué le ha pedido a Macri? ¿Qué se ha comprometido en hacer Macri? Bueno, le hemos pedido varias cosas. Estuvo el presidente la semana anterior recorriendo algunas zonas. Le hemos pedido ayuda para reparar toda la red vial que ha quedado destruida por el agua. Le hemos pedido ayuda también directa para los productores afectados, asistencia por lo menos por unos meses. Le hemos pedido créditos del Banco Nación con un año de gracia para que los productores puedan recomponer su situación y volver a poner en marcha la rueda de la producción. Y le hemos pedido también una resolución sobre el tema de tarifas energéticas, por lo menos para los establecimientos agropecuarios, las industrias que han sido directamente afectadas. ¿Qué respuesta obtuvieron? Estamos esperando las respuestas O sea, todavía. no quieren plata directamente, sino quieren rebajas de tarifas, por ejemplo. Sí, además sí, de aportes económicos, fundamentalmente para el tema de infraestructura, sí para los productores. Hemos recibido algún aporte, pero todavía pequeño en relación a la magnitud de la situación. Y sabemos que el tema se está analizando en el gabinete, que lo están analizando los ministros, ha habido reuniones, así que bueno, esperamos que en los próximos días empecemos a tener respuesta. ¿Hay que pensar en evitar las inundaciones para futuro con obras de infraestructura, o estas son cuestiones que no
Las dos cosas, hay que hacer obras de infraestructura. Sí. Ahora, esta ha sido una situación excepcional, equiparable a una situación parecida que se dio en el año 83, o sea que son cosas muy excepcionales, ¿no? Que es difícil de evitarlas. Pero sin duda que también hay que hacer obras y que el país debiera tener un fondo de emergencia preparado para asistir a las poblaciones cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? No empezar a buscar herramientas y recursos, sino ya tener un fondo de emergencia preparado a nivel nacional que permita atender este tipo de situaciones. Gobernador, el otro día el Ministerio de Seguridad difundió las tasas de estadística criminal. Son datos que lamentablemente el anterior gobierno no había difundido, eligió esconder las cifras de homicidios, por ejemplo. En general todos los gobiernos tratan de esconderlo, esta vez lo mostraron y ahí apareció como la provincia con mayor tasa de homicidio cada 100.000 habitantes, su provincia, la provincia de Santa Fe, algo así como 12,6, cuando hay otras provincias que tienen 3, 4 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué tiene para decir de eso? Sí, los datos de Santa Fe son reales porque además los brindamos nosotros y son datos absolutamente fidedignos. Tengo ciertas dudas respecto ¿De los demás? de la veracidad de algunos de esos datos de otras provincias. No sé cuál es la fuente, lo brindó... Quedaron como la provincia con mayor cantidad de homicidios. Lo brindó el Ministerio de Seguridad, pero la verdad que nosotros hace tiempo que venimos buscando información en otras provincias y es muy difícil obtenerla. También es cierto que los criterios para definir qué es un homicidio son distintos en distintas provincias y por lo tanto no es fácil comparar una situación con la otra. De todas formas, a nosotros nos preocupa nuestra situación y lo real es que venimos en los últimos 3 años bajando esos índices absolutos y porcentuales y que estamos empeñados, por lo menos desde que yo asumí el gobierno, en dar una batalla en todos los frentes contra el narcotráfico, contra la violencia. Estamos coordinando mejor en esta etapa con la justicia federal, que es clave porque la justicia federal es la que tiene competencia en el tema. Aspiramos a que haya más jueces federales, más fiscales federales, para enfrentar mejor el fenómeno de no solamente el narcotráfico, sino las otras organizaciones delictivas complejas vinculadas, como es el tráfico de armas, de personas, el lavado de dinero, que está hoy digamos, tan en boga. Tan en boga. Bueno, todas estas cosas muchas veces tienen puntos de conexión. Creo que es un acierto del gobierno haberse planteado la lucha contra el narcotráfico como un eje de gobierno fundamental. Obviamente ahora también esperamos que esto se ponga en marcha, que haya políticas concretas de apoyo a las provincias, que haya una estrategia nacional para enfrentar el problema, porque está claro que ninguna provincia por sí sola puede hacerlo. Ahora, ¿le parece que hay una suerte de estrategia por lo menos planteada? Hay la voluntad o la intención Sí, bueno, eso esbozada, claro. ¿no? Queda claro, todavía no están digamos, definidos los ejes ni las estrategias. Había una idea de crear una agencia especial a nivel nacional antidrogas, de crear más juzgados federales, pero bueno, hasta ahora son proyectos, habrá que ver si se pueden realizar en el corto plazo. Gobernador, hay una noticia que anda dando vueltas por ahí que escuché esta mañana sobre usted que le quiero consultar. A ver, la provincia de Santa Fe no tiene reelección de gobernador, ¿no es cierto? No, una de las pocas provincias que no ni tiene... Santa Fe ni Mendoza son las únicas provincias que no la tienen. Por eso tienen una alta rotación de gobernadores, lo cual, bueno, para algunos es bueno, para otros no tanto, pero lo que tenemos entendido es que usted impulsa una reforma constitucional donde cambiaría y pondría una cláusula de reelección, ¿es correcto? No, es correcto que estamos proponiendo una reforma de Constitución, pero no hemos hablado de ningún punto en particular y mucho menos del tema de la reelección. No es un tema que esté en nuestra agenda. ¿No quiere cambiar el sistema? Queremos sí promover una reforma de la Constitución. ¿Pero no para incluir una cláusula de reelección o sí? No, en principio no ese es el objetivo de la ¿Cuáles reforma. son los objetivos? Básicamente modernizarla, incorporar una cantidad de cuestiones que han sido ya incorporadas en la Constitución Nacional y que la provincia no las tiene, como son los mecanismos de democracia semidirecta, la autonomía de los municipios, el Consejo de la Magistratura, entre otros, y permitir que los jóvenes que a nivel nacional pueden votar a un presidente en la provincia de Santa Fe a los 16 años puedan votar a un concejal, que hoy no lo pueden hacer. Claro. O sea, de ese tipo de cambios hay muchísimos.
Queremos incorporar los temas de derecho ambiental, que obviamente no estaban previstos hace 60 años atrás. Y el tema de la reelección para mí no es un tema fundamental. Pero no lo descarta. No lo descarto, pero no lo pienso para mí. En todo caso podría ser para los próximos gobernadores. ¿Usted se compromete o no a, si hay una cláusula de reelección, autoexcluirse de ella? No lo hemos, no es un tema que esté en la agenda, por eso no quiero adelantar posiciones ni abrir un debate alrededor ni de ese ni de ningún otro tema hasta tanto no haya un acuerdo que es indispensable sobre la necesidad de la reforma y sobre los temas sobre los que queremos avanzar. Otra de las cuestiones de interés en la actualidad es la ley antidespidos. Todos los referentes políticos se posicionan en algún lugar u otro. ¿Su partido qué tiene para decir? Yo tengo una mirada positiva sobre la ley, sobre todo el proyecto que ha aprobado la Cámara de Senadores. Creo que es un proyecto prudente, que establece un tiempo de vigencia, que apunta a dar una señal, un mensaje desde la legislatura a las empresas en el sentido de preservar el empleo. Cuando hay una situación de crisis económica como la que estamos atravesando, de dificultades, siempre el hilo se corta por lo más delgado, y lo más delgado es el empleo, el trabajo, y yo creo que tenemos la obligación todos de tratar de cuidar a los trabajadores y a los puestos de trabajo. Y más todavía, si, como dice el gobierno, y que todos esperamos que así sea, va a haber una reactivación de la economía en los próximos meses, en el segundo semestre, entonces no habría ningún motivo para que las empresas pensaran en despedir, al contrario. Debiéramos imaginar que las empresas van a buscar reforzar sus planteles de trabajadores. Por lo cual no se advierte la gravedad de la situación como la plantea por allí el presidente, de que esto podría ser gravísimo para el futuro del país. Pero del otro lado, ¿ustedes están notando o registran gran cantidad de despidos en Santa Fe? No en una situación masiva. No hay emergencia de No hay una emergencia, pero sí hay datos de la realidad. Sí ha habido cierre de algunas empresas, sí hay algunas empresas que están de alguna forma reduciendo horas extras. Hay señales de preocupación y creo que frente a esa situación es mejor tomar medidas a tiempo y me parece que esta es una medida razonable. Coincido también con algunas observaciones de algunos legisladores en el sentido de tener algún régimen de excepción para las pequeñas empresas, porque para la pequeña empresa por allí puede ser una obligación excesiva, pero me parece que las empresas más grandes tienen espaldas y están en condiciones durante unos meses de preservar el empleo. Gobernador, usted pertenece a un partido que no ha estado, es uno de los pocos gobernadores que no ha estado ni con el anterior gobierno nacional ni con este. Por lo tanto, a mí me parece una opinión bastante independiente para que juzgue cómo arrancó y cómo le está yendo a Mauricio Macri al frente de la presidencia. Bueno, reconozco que es poco el tiempo para hacer una evaluación precisa o definitiva. A mí no me gustaría que me evalúen por 4 meses y eso que yo continúo un proyecto anterior y de alguna manera tengo alguna ventaja en ese sentido. Debo reconocer que a este gobierno le tocó prácticamente de un día para otro hacerse cargo del gobierno y en una situación complicada. Creo que ha habido algunas medidas acertadas, otras que yo no comparto. Creo que hay algunas buenas intenciones, pero que por allí se podrían haber implementado de otra forma. Por ejemplo, yo acuerdo con la necesidad de ir transparentando las tarifas de los servicios públicos y evitando los subsidios indiscriminados. Pero también creo que eso hay que hacerlo con algún criterio, hay que hacerlo de manera gradual, hay que darle un tiempo al usuario domiciliario, a las familias, pero también a las empresas, las industrias, para que se vayan adaptando, para que se acomoden a utilizar menos energía, a hacer un uso más racional. No creo que haya sido adecuado la quita de subsidios abrupta que se ha producido y que implica para muchas empresas que tienen que pagar 3 o 4 veces más de un bimestre al otro la electricidad. Creo que hay que tener medidas de protección del empleo. Creo que hay que mirar con atención la situación de las pequeñas y medianas industrias, sobre todo en el interior, las economías regionales, que por allí están pasando situaciones muy complejas y que tienen poca espalda para soportar durante largo tiempo una situación difícil. Entonces,
medidas macroeconómicas pueden ser buenas, pero también hay que atender la microeconomía, la economía real, la economía del trabajo, de la producción, del interior de las provincias. Hay que tener una mirada en los dos sentidos. ¿Estuvo de acuerdo con sacarle las retenciones a todos los productos que se exportaban? Yo creo que sí, es correcto haber sacado las retenciones, sobre todo al maíz, al trigo y a otros productos agropecuarios. ¿No hacía la soja? A la soja se le bajó 5 puntos. No me parece mal, pero no me parece que sea suficiente. Creo que junto con eso tiene que haber otro tipo de medidas de apoyo a la industria, de apoyo a los pequeños y medianos sectores agropecuarios, a los cuales esas medidas no lo benefician demasiado, de apoyo al tambero, de apoyo al productor del interior. Por eso digo, algunas medidas macroeconómicas uno puede coincidir, pero al mismo tiempo me parece que hace falta mucha política de cercanía, de proximidad social y para el pequeño productor, el pequeño empresario. En algunas ciudades grandes, Rosario y Santa Fe, dicen que tienen mucha concentración de pobreza, parecida a la del conurbano, digamos. Sí, claro. Son los núcleos más duros, más difíciles, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tejido social frente a la inflación y al tarifazo y demás? ¿Cómo está el tejido social en la provincia de Santa Fe? Obviamente que siempre este tipo de situaciones, particularmente la inflación, pega más fuerte en los sectores de menores recursos, en el trabajador precario, el que no tiene un trabajo en blanco, el que no tiene una actualización de su salario a través de paritarias, el que no tiene protección social. Allí es donde más se siente y nosotros lo sentimos. Hemos incrementado la ayuda social en este último tiempo a contramarcha de lo que venía ocurriendo en los últimos años, donde la ayuda social de alguna manera había disminuido, es decir, no había tanta demanda. Ahora en estos meses empieza a crecer nuevamente el pedido, la ayuda para situaciones alimentarias, para distintos tipos de carencias y de déficit de la población de menores recursos. Son datos, son señales que hay que atenderlas y me parece que esto requiere también de políticas activas desde el gobierno nacional, porque si vamos a tener un tiempo de dificultades en la economía, de retracción del mercado interno, de caída del consumo, de mucha inflación, y tenemos que proteger a los sectores más débiles. Sin duda. Gracias, gobernador. Ha sido muy amable. A ustedes. Muy interesante. Muy bien.